Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que francamente nos tiene a todos intrigados. Hoy vamos a hablar sobre Serkan Ayolu y lo que revela sobre lo que siente. Si han leído bien el título, y créanme, lo que vamos a descubrir es sorprendente. Serkan Ayolu es el nombre que resuena en nuestras pantallas, un actor que ha conquistado corazones con su talento y carisma, y que siempre ha mantenido un aura de misterio a su alrededor, especialmente en lo que respecta a su vida personal. Pero hoy, vamos a desentrañar algunas de esas capas. Vamos a explorar esas pistas, esas declaraciones, esas miradas que nos dan una idea más clara de sus emociones. ¿Está enamorado? ¿Qué tipo de persona es realmente detrás de las cámaras? Estas son las preguntas que vamos a intentar responder. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Con solo hacer clic en el botón rojo de abajo y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento, y su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que vamos a ello. Para entender lo que Serkan Ayolu podría estar sintiendo, es crucial recordar su trayectoria. Lo hemos visto en series que han sido éxitos rotundos, donde ha interpretado personajes complejos, románticos, a veces atormentados. Y es que la forma en que un actor se sumerge en un papel, la forma en que transmite emociones en pantalla, a menudo nos da destellos de su propia sensibilidad. Serkan tiene esa habilidad innata para hacerte creer en lo que está sintiendo su personaje, y eso, amigos míos, habla mucho de su profundidad emocional. Hemos sido testigos de su evolución profesional, desde sus inicios hasta convertirse en uno de los actores más solicitados. Y en este camino, las relaciones personales siempre son un tema de interés público, especialmente cuando se trata de figuras tan queridas. Uno de los puntos clave que ha generado mucha especulación y conversación es su relación con Özge Gürel. Ambos actores, que compartieron pantalla y química innegable, han sido objeto de atención constante. Y es precisamente en la forma en que ambos hablan el uno del otro, en las escasas pero significativas apariciones públicas juntos, donde podemos empezar a intuir lo que Serkan siente. ¿Recuerdan esa entrevista donde se le preguntó directamente sobre Özge? Su respuesta, aunque breve, estuvo cargada de un cariño palpable. No fue una evasiva, sino más bien una confirmación discreta. Habló de respeto, de amistad profunda, y de cómo se sentía cómodo y feliz en su compañía. Para alguien que, como Serkan, tiende a ser reservado con su vida privada, estas palabras son oro. Revelan no solo una conexión especial, sino también una madurez y una seguridad en sus sentimientos. No se trata de declaraciones grandilocuentes, sino de esas pequeñas verdades que transmiten autenticidad. Además de esto, hemos visto cómo se apoyan mutuamente en sus carreras. Son testigos de cómo asisten a los estrenos de sus proyectos, cómo se felicitan públicamente en redes sociales. Estas no son acciones triviales. Son gestos que demuestran que hay un interés genuino en el bienestar y el éxito del otro. Y cuando hablamos de lo que Serkan siente, es importante entender que sus sentimientos probablemente se manifiestan en estos actos de apoyo incondicional y en esa mirada de complicidad que a veces captamos en las fotografías o vídeos. Pero Serkan no es solo su relación sentimental, aunque sea un foco importante de lo que hemos venido a analizar. También es importante considerar cómo se presenta a sí mismo en entrevistas y en su interacción con sus fans. A pesar de su fama, Serkan mantiene una humildad que es refrescante. Habla con gratitud sobre las oportunidades que ha tenido, sobre el cariño de su audiencia. Esta forma de ser revela a una persona con los pies en la tierra, alguien que valora las conexiones humanas y el respeto mutuo. Sus sentimientos en este contexto podrían definirse como de agradecimiento y de una conexión sincera con quienes lo siguen y apoyan. Analizando su estilo de actuación, vemos una gran empatía. Serkan tiene la capacidad de ponerse en la piel de sus personajes, de sentir sus alegrías y sus dolores. Esto no es algo que se pueda fingir por mucho tiempo. Sugiere una persona sensible, capaz de conectar a un nivel emocional profundo. ¿Y qué puede revelar esto sobre sus sentimientos en su vida personal? Probablemente una gran capacidad para amar, para ser compasivo y para entender las emociones de quienes lo rodean.
Es probable que sus relaciones, tanto personales como profesionales, estén marcadas por esta profunda empatía. Pensemos también en las pequeñas anécdotas que han trascendido. Quizás alguna historia contada por algún colega de rodaje, o un detalle en una publicación casual. A veces son estos pequeños fragmentos los que nos dan la imagen más completa. Por ejemplo, se le ha descrito como un hombre leal, protector y con un gran sentido del humor. Estos atributos, aunque no sean revelaciones explosivas, pintan el cuadro de una persona cuyos sentimientos son sólidos y confiables. Si se le considera leal, significa que sus emociones están arraigadas y que valora las relaciones a largo plazo. Otro aspecto a considerar es su presencia en las redes sociales. Si bien no es de los que publican constantemente detalles íntimos, cada publicación tiene un propósito. Vemos fotos suyas en momentos de ocio, disfrutando de la naturaleza, compartiendo su día a día de una manera muy auténtica. Estas son instantáneas de una vida que, aunque privada, se nos permite vislumbrar. Y en estas imágenes a menudo hay una serenidad, una paz que sugiere que sus sentimientos están en equilibrio. No parece ser alguien que viva en constante conflicto interno o drama. La forma en que habla de su trabajo también es reveladora. Serkan no ve su carrera como una simple obligación, sino como una pasión. Habla con entusiasmo de los guiones, de los desafíos, de la oportunidad de crear historias. Esto indica que sus sentimientos hacia su profesión son de profunda dedicación y amor. Y esta misma pasión y dedicación, es muy probable que se extienda a otras áreas de su vida, a sus relaciones, a sus proyectos personales. En resumen, lo que podemos deducir de lo que Serkan Ayolu siente basándonos en sus apariciones públicas, sus declaraciones y su forma de interactuar, es que se trata de un hombre de emociones profundas y sinceras. Sentimientos de amor y respeto hacia Özge Gürel, evidentes en el apoyo mutuo y las menciones cariñosas. Sentimientos de gratitud y conexión genuina hacia sus fans, manifestados en su humildad y agradecimiento. Y una profunda pasión y dedicación hacia su carrera, que se traduce en un compromiso constante con su arte. No estamos aquí para inventar nada, sino para interpretar las señales que él mismo nos ha dado. Y las señales apuntan a un hombre sensible, leal, apasionado y con una gran capacidad para amar y para ser amado. Su reserva no oculta vacíos, sino que protege un interior rico y complejo, donde los sentimientos se nutren con autenticidad y respeto. Ha sido fascinante desglosar estos aspectos, ¿verdad? Hemos visto cómo la forma en que un actor se presenta al mundo, incluso en sus momentos más reservados, puede revelar mucho sobre su mundo interior. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Serkan Ayolu y lo que sentimos que revela sobre sus emociones. Hemos hablado de su posible relación con Özge Gürel, de su humildad, de su empatía como actor y de la pasión que pone en todo lo que hace. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final y por dedicar su tiempo a nuestro canal. Su interés y su apoyo son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con nuestras interpretaciones? ¿Han notado algún otro detalle que nos pueda dar más pistas sobre lo que Serkan Ayolu siente? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Activando la campanita se asegurarán de que les lleguen todas nuestras novedades. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.